Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanica. En el año de 1974 se hizo la última restauración a un cuadro inquietante de un gran genio, siempre puesto en tela de juicio, Francisco de Goya. Francisco de Goya había perdido prácticamente toda la capacidad de audición. Estamos hablando aproximadamente de 1792. Dicen que esa sordera le había aproximado mucho más al mundo de las sombras. Era un ser distinto y genial. Francisco de Goya, en el mes de noviembre, hay quien dice que el Día de Difuntos, no se puede corroborar con exactitud, traspasa la cancela de hierro de un lugar singular, de un lugar que se le quedará tan impregnado en la mente que acabará consagrando esa obra a una escena que le marcó, y nos marca ahora asomándonos ese cuadro a nosotros. Dos hombres desnudos pelean. Están en una especie de celda, de cárcel sombría. Las rendijas de la luz entran por la parte derecha. Hay un individuo con risa bobalicona, en cuclillas, en un lateral. Otro porta un gorro. Hay quien hace posturas obscenas. Algunos, en el fondo, en las tinieblas del cuadro, están peleándose en una especie de batiburrillo de manos y pies. Y aunque Goya no puede escuchar, ni nosotros oír un cuadro, parece que un tremendo lamento sale de esa obra. No sabía, quizá Francisco de Goya, el gran genio, que la palabra manicomio venía del griego manía, locura, y comio referente al lugar. Es curioso porque ese corral de locos, tal y como lo llamó, sigue siendo el ejemplo pictórico que todavía hoy, en los pocos libros de divulgación que tratan estos asuntos, sigue siendo emblema, referencia, enseña. Han pasado un par de siglos. No es ninguna fotografía. Goya simplemente observó algunas escenas en aquel manicomio, en aquel hospital para enfermedades de la mente de la ciudad de Zaragoza, y se dejó llevar. Hay quien dice que después de aquel cuadro jamás volvió a ser el mismo. Y es que estos lugares, ya en tiempo de Goya, podíamos debatir si todavía hoy tienen una extraña fama, es normal. ¿Cuándo surgió el primer manicomio, el primer psiquiátrico? Al mismo tiempo que la ciencia avanzaba en estas tesituras de la mente humana y sus sombras. ¿Por qué ese temor de mucha gente a nivel popular al lugar donde se apiñan los que tienen fenómenos distintos en su mente? ¿Qué pasaba en la antigüedad? Esta noche vamos a descubrir historias realmente dramáticas, porque hasta hace bien poco no se humaniza al loco, vamos a llamarlo así. Con esa escena, Corral de Locos, os invitamos a un viaje duro, profundo, al epicentro del cerebro, sociológico. Vamos a abrir esas cancelas, vamos a visitar lugares de tiempos remotos también. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía el poder? ¿Qué hacía el gobierno, el reino? Cuando alguien se comportaba como esos dos hombres desnudos peleando, como ese acuclillado en las sombras, como ese batiburrillo de piernas y brazos, con esos alaridos que de repente proferían personas que quizá un tiempo antes hablaban normal como las demás y en su mente, como si fuera una radio, empezaba a desintonizarse en los diales. No queremos hablar de qué es la locura, la enfermedad o la psiquiatría. No somos nosotros científicos para hacerlo, pero sí nos interesa la historia de estos lugares siempre apartados. Incluso, pero eso será mucho más adelante en la noche, hasta emitiremos algunas grabaciones de sonidos, vamos a decirlo así, extraños, quizá ligados a la vieja historia y mito de estos enclaves. Manicomio. Esa palabra todavía resuena con fuerza. Nadie quiere escucharla, ¿verdad? Pues esta noche abrimos las puertas. Comenzamos la investigación. Çekil buradan! İçeri giremeyeceksin! İçeri giremeyeceksin! Çık dışarı! Çık dışarı!
1:15. Bienvenidos esta noche y mucho más, evidentemente. Nada tan impactante a veces como la voz humana de alguien que es un poco distinto, ¿verdad? Alguien en Málaga hace muchos años me dijo una frase que a mí se me quedó muy impregnada y no era ningún científico. Dice, todos tenemos sintonizados un dial. Los que llaman locos es que quizá tienen otro dial puesto, donde reciben informaciones. ¿Por qué llamarlo simplemente locura, cuando también es un poco de misterio, o no? ¿Qué opináis? Hoy precisamente la opinión es fundamental. Vamos a viajar por el mundo. Compañeros nuestros acaban de llegar de lugares remotos que poca gente ha visto. Todo eso y mucho más. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Aquí, tras el cariño recibido en Morón de la Frontera, 1.500 personas en un lugar de unos 25.000. Nos sentimos muy arropados. Una vez más, gracias a toda esa gente. Recibimos y abrimos no solo la cancela de los manicomios o de los hospitales psiquiátricos, ya con el paso del tiempo, de estos lugares un poco distintos, vamos a decirlo así, ante todo, mandando un abrazo a los que trabajan en ellos y a los que están en ellos. Claro que sí. Pero queremos conocer la leyenda, el mito, que está ahí. Abrimos líneas, Carlos. Claro que sí, que abrimos líneas porque seguro que esta noche habrá muchas preguntas en torno a esos centros de reclusión donde pues se lleva gran parte de la sociedad de otros siglos y también de hoy en día. 7640, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes, y nos escribís a través del SMS, la cadena SER, la página web www.cadenaser.com, donde pone escribir mensajes, ahí lo ponéis, y además podéis leer vuestros propios mensajes en esa web, y también nuestro correo electrónico milenio3@cadenaser.com. Luego más tarde, Carmen, pondremos esas grabaciones que una persona del sur de España nos enviaba de un lugar más o menos similar, ¿no? Incluso con psicofonías, Iker, muy extrañas. Será más adelante. Juanje, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Recién llegado de dónde? Pues de Turquía, de la zona del mar Egeo, Mármaris, Göcek, realmente una maravilla, donde se pueden ver antiguas ciudades griegas, como es el caso de Konos, de Tros, que apenas nadie conoce, que son realmente maravillas del mundo antiguo que están ahí. Y hay incluso antiquísimos psiquiátricos, entre comillas, estaban en esa zona. Luego nos lo cuentas, Juanje. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Bueno, quiero presentaros, por supuesto, Fermín Agustí, Carlos Largo, todo el equipo aquí, en este ambiente tan especial de la radio. Nuestro compañero Carlos Ródenas esta noche en los mandos sonoros muy especiales, pero quiero presentarles a un amigo y de forma especial. Carlos Cala nos presenta a este científico y este divulgador que yo tenía muchas ganas de tenerle aquí mano a mano para que nos contara cosas que seguro que él ha vivido, que él recuerda, que él ha estudiado. Este es nuestro invitado. Esta noche nos visita un hombre que conoce bien las sombras de la mente humana. Desde muy joven se dedicó a la psiquiatría para investigar en los secretos más oscuros del cerebro. No es fácil encontrar a profesionales que hablen sin tapujos, con valentía y conocimientos. No es fácil que alguien combine aptitudes para la ciencia y la comunicación. Nuestro invitado, compañero de la nave del misterio desde hace varios años, es, en definitiva, una rara excepción. 1:18. Doctor Cabrera, buenas noches. Hola, Iker, y todos los que estamos aquí, todos y todas. De verdad que es un placer tenerte aquí mano a mano con un tema tan inquietante. Oye, ¿por qué se hace uno psiquiatra forense, por ejemplo? Porque yo estoy seguro que en la primera grabación que me he sometido, los alaridos o las voces o las risas, la incongruencia de un loco, con todo el respeto, pero es así, impresionan y espantan a muchos. ¿Cómo alguien se pone a estudiar esto? ¿Por qué? Bueno, mi caso es muy simple, yo soy hijo de psiquiatra. Y entonces desde pequeñito escuchaba historias que me impresionaron. Y ¿Cómo cuál? ¿Nos podías recordar alguna? Pues por ejemplo, mi padre, que ya está jubiladísimo y que encima está muy enfermo, que tiene 88 años, por ejemplo, aplicaba el hipnotismo en muchas de las afecciones. Era uno de los mejores hipnotizadores que había en Madrid. Y lo hacía para enfermedades y cosas. Y entonces él me lo explicaba siendo yo niño, y claro, cuando tu padre te explica eso y te dice que hipnotiza a alguien y ese alguien va al dentista al día siguiente y no le duele la muela, al ser extraída, pues como que impresiona. Y así, historias. Mi padre ponía, en los tiempos en los que no había pastillas, que la gente debe saber esto, por cierto, había tiempos en los que no había pastillas, solo había electroshock, por ejemplo, Pues mi padre podía poner 80 electroshock diarios, porque no había otra opción terapéutica. Y ahora la gente diría, joder, pues vaya, pues es un carnicero, el tío ponía corrientes. Pero es que las corrientes esas salvaron muchas vidas en aquella época. Fíjate, bueno, ya la primera, claro, ya todos conocen al doctor Cabrera.
tenemos un libro, nos hace ilusión tenerlo aquí porque es un libro personal. Ya era hora, doctor, ya era hora, aunque el tema va a ser, podríamos hablar sobre él de muchas cosas. El tema vamos a centrarlo en estos lugares y en estos enigmas de la psiquiatría, de los que a nivel popular se habla muy poco. Electroshock. Creo que Carlos tiene por ahí un sonido de electroshock. Mucha gente le impresiona, ¿no? Nos suena a película antigua, a película incluso de torturas, de agentes secretos, de mil cosas. ¿Cómo sonaba exactamente un electroshock más o menos? Sí. Exactamente. ¿Esto por qué se hacía y cómo nace, doctor? Pues esto es muy simple, vamos, muy simple y muy complicado. En un momento dado, cuando no había medicamentos y un enfermo era un psicótico grave, era un agitado, un epiléptico sin solución, se observó que casualmente, al pasar la electricidad por su cerebro, la persona se quedaba dormida y al despertar estaba más tranquilo, estaba menos agitado y durante muchos días estaba muy bien. Y entonces de ahí Cerletti y Vini, que fueron dos italianos que son los que pusieron esto en marcha, y Merenciano Prieto en España en los años 30 y tantos, pues lo propusieron como una medida terapéutica y se hacía Qué todos curioso, los días. doctor, mucha gente estará pensando cuántas cosas no sabemos, desde luego. Yo tengo que decirlo, y tú lo sabes con admiración, que es una de las personas más eruditas que yo conozco. No hay más que ver ahora en el libro que vamos a sortear el currículum del doctor Cabrera, que eso sí que asusta, que lo descubran, pero toda una vida de investigación. Hace poco hablábamos, tú y yo, ¿no? Al final es el interés por las cosas, el interés, pero es apabullante el currículum que tú tienes. ¿Cómo es posible tantas cosas increíbles que el cerebro, eso que tenemos ahí desconocido, alguien llega a la conclusión de que la electricidad, que imagino que también era una especie de novedad, ¿no?, atravesando el cerebro, causaba esos efectos? No deja de ser, para mí, por ejemplo, desde mi ignorancia, misterioso también. Y sin embargo el cerebro es una pila. Las neuronas funcionan con impulsos eléctricos, pero muy pequeñitos. Todos nuestros pensamientos, la voz que estamos emitiendo ahora en los micrófonos son electricidad. Todo es electricidad. Por lo tanto, qué lógico que la electricidad ponga al compás esas neuronas que funcionan mal en una persona con una enfermedad mental. Doctor, ¿cuándo se empieza a dejar, por ejemplo, el electroshock? Hay medidas, y dentro de poco, en cuarto milenio, veremos, yo creo que algo, estamos preparando algo impresionante. Hablábamos de la lobotomía, Santi nos impresionó a todos hace un par de semanas, pero hay como técnicas que se ponen en boga, se utilizan y luego dejan de utilizarse, yo no sé, porque se mejora, porque causa un poco de espanto. Por ejemplo, el electroshock, que lo hemos visto en todas las películas. ¿Cuándo se deja de practicar? El electroshock hoy se sigue empleando en hospitales especializados. Yo ocasionalmente lo prescribo solo en casos en los que el paciente es refractario a la medicación. O sea, que no es algo obsoleto, sino que sigue ahí. Ni mucho menos. Lo que pasa es que ahora se utiliza con relajantes musculares, con un cardiólogo al lado, con respiración. El sujeto está dormido. No era como antes, que estando despierto se le aplicaba la corriente. Entonces es otra historia. Se hace ya no de los dos hemisferios, sino solo de uno. Es decir, el electroshock aplicado a un hemisferio cerebral, sobre todo al dominante. Todo el mundo sabe que tenemos dos hemisferios. El que sea diestro sabe que el hemisferio izquierdo es el más grande y el que domina sobre el derecho. Y entonces ahora el electroshock ya está muy reducido a hospitales y a casos muy refractarios a la medicación. Bueno, pues hoy un lujo, una charla con un buen amigo y sobre todo con un maestro, el doctor José Cabrera. En este ambiente, doctor, tan peculiar de la radio, ¿verdad?, aquí en penumbra, donde parece que las palabras tienen otra cadencia y llegan directas, ¿no? Ahora cientos de miles de amigos están sintiendo, por impulsos eléctricos, prácticamente por ondas, lo que decimos. Bueno, tengo en las manos un libro, sé que ha estado firmando el doctor Cabrera en la Feria del Libro, sé que vuelves el 5 de junio, luego lo diremos, 5 de junio, ¿no? 5 de junio. Caseta de importantísimos almacenes del Corte Inglés, allí está nuestro compañero José Cabrera. Por la tarde. Yo estuve allí, lo hace Ediciones Encuentro. Carmen, sorteamos 3 ejemplares que de verdad valen su peso en oro. 3 ejemplares, yo estuve allí, la verdad es que, bueno, toda una vida, ¿verdad? Y unas historias impresionantes las que se cuentan en ese libro. Repetimos las vías de contacto, Iker, porque nos están llegando ya muchos mensajes de dónde estaba instaurado y construido el primer manicomio, por ejemplo, Quería preguntarlo de yo ahora. España. Vale. 7640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com o la web cadenaser.com, y allí ponéis los mensajes. 3 ejemplares sorteamos de Yo estuve allí. ¿Queréis de José preguntar Cabrera. algo sobre esto al doctor Cabrera? Es el momento. Por cierto, esa pregunta hemos estado indagando. El primer centro para ver qué se hace con estas personas diferentes, ¿se tienen datos históricos? Como centro en España sí que se tienen. Mira, es la fecha del 24 de febrero de 1409 en la Catedral de Valencia. Es Fray Gilabert Jofré, era un conocido predicador, y desde el púlpito de esa catedral pide, sobre todo a la gente pudiente de Valencia, que por favor se recogiera un dinero
para hacer un centro donde recoger a todos aquellos que estaban por las calles dando gritos, insultando, porque él precisamente cuando iba hacia la catedral pues se encontró a unos muchachos que se estaban riendo de un pobre demente. Eso le impresionó tanto que él que pide ese dinero y al año siguiente consigue que se construya en Valencia el primer centro psiquiátrico. O sea, 1409 en Valencia. Eso es. Pero desde la más remota antigüedad, doctor, ¿se tiene alguna noción de, imagino que en las primeras culturas, cómo trataban la locura, las locuras más evidentes, ¿no? De comportamientos extraños? Hablar de qué es la locura nos llevaría por caminos imposibles, ¿no? Pero evidentemente hay comportamientos que llaman la atención de la sociedad. ¿Desde cuándo se recluye esta gente? En realidad desde el principio de los tiempos, pero ya que Carmen ha hablado del padre Jofré, el padre Jofré era mercedario, y los mercedarios eran monjes que estaban en tierras hostiles, tierras árabes, y los mercedarios copiaron el modelo de sanatorio psiquiátrico, que ese es el primero en Europa, el de Valencia, de los árabes. Los árabes instalaron sanatorios psiquiátricos antes ya en el Cairo, el Marestán, y se dice que el Cid Campeador, a su paso por Palencia, con P, hacia el año 1000, abrió un pequeño lazareto, no para leprosos, sino para enfermos mentales. Total, que la historia de la locura, dicha entre comillas, es muy antigua. El primer hombre que hizo cosas raras ya fue separado de la tribu, digamos. Y unas veces se convirtió en el hechicero de la tribu y otras veces murió, porque la enfermedad mental muchas veces era insostenible con la supervivencia. Pero qué curiosa, delgada línea roja la acabas de trazar tú ahora mismo, ¿no? A veces los mismos síntomas servían como elegido, chamán, conexión. En un trabajo que estamos preparando sobre todo esto, tú tienes un total, llevamos en tele, en radio, pues un corte decimos, ¿no? Que es impresionante, que dices, el chamán es la conexión viva de la tribu con el más allá. Pero sin embargo ese chamán tenía procesos, espasmos dentro de las cuevas que son muy parecidos a enfermedades mentales. Sí, señor. Y de hecho es conocido de todos, por ejemplo, que en el foro romano, cuando se reunían los senadores y alguien tenía una crisis epiléptica, que era el morbus sacer, la enfermedad sagrada, se paraba completamente la deliberación política y se seguía al día siguiente. Eso era una crisis epiléptica de un senador. Había crisis epilépticas, esto en Roma. Pero antes que Roma, como ya mencionabas tú, en las cavernas, ¿qué hombre no habrá tenido una crisis epiléptica? Y en Egipto hay papiros en los que hombre, se recogen algún tipo de enfermedades mentales que sufrían y se han dejado escritos. Claro. Y en el Antiguo Testamento, muchas de las maldiciones que Yahvé echa sobre el pueblo israelí pecador, digamos, es te heriré con el rayo del delirio. O sea, el delirio, por cierto, es irse del lirio, y el lirio es lirium, la tierra que abre un arao. Cuando te vas del arao es que el pensamiento se va hacia un lado. Irse del camino establecido, del camino global. Hay una cosa, porque hay 1000 preguntas, estoy seguro, de nuestros amigos. Santi, Abuela Pluma, nos decía algo al entrar, que yo creo que es muy impresionante, que es el tratamiento de la locura. Imagino que hacia la Edad Media se han cambiado mucho las cosas, o quizá no. Es el problema. Santi, nos comentabas algunas cosas fuera de micrófono, de entradas para ver el manicomio como quizá lo vio Goya, como un espectáculo. Y no en la Edad Media. Estamos hablando de finales del siglo XVII y buena parte del siglo XVIII y buena parte del XIX. Los ingleses, que a veces son muy suyos para sus cosas, tenían en Londres uno de los psiquiátricos más siniestros de la historia, que era el Royal Bethlehem, del que se deriva una palabra que ha pasado al argot en inglés para designar al manicomio, que es Bedlam. El Royal Bethlehem era un sitio en el que efectivamente, como muy bien decía el doctor, a falta de tratamientos, pues se llevaban a cabo prácticas que a día de hoy pues nos pueden parecer espantosas, y algunas realmente incluso crueles, y que desde luego sentido terapéutico no podían tener ninguno, porque allí, por ejemplo, se cobraba entrada para los que quisieran ir a ver a los locos, y bueno, aquello era como el zoológico. Tanto es así, incluso peor que el zoológico, tanto es así porque había un suplemento, como el que se compra una almohadilla en los toros. Entonces, si pagabas el suplemento te daban un palo, y con el palo podías pinchar o golpear a los dementes a través de las rejas, y era un entretenimiento pues de la buena sociedad de la época, ¿no? Bueno, esta misma escena, Santi, es que la cuentas, no te creen. Segundo, haces una novela y dicen maravilloso, o sea, pero es que esto es la raza humana y ocurría, doctor. Bueno, os voy a decir una cosa, en realidad fue la Revolución Francesa la que rompió las cadenas, es decir, eso mismo de Londres trasladado a París con la Salpêtrière, cuando Pinel rompe las cadenas de los locos en la Revolución Francesa, ahí es el antes y el después.
Sí, porque hasta entonces estaban muchos de ellos enjaulados. Pero perfectamente. Había pabellón de epilépticos, pabellón de dementes, pabellón de alcohólicos. Entonces ahí se entraba con un palo y con un escudo. O sea, la gente entraba allí, los agitados. Es que la agitación no tenía ningún remedio. No tenía remedio. No tenía remedio, en ninguno. Entonces, y podían ser y patologías muy peligrosas para el resto de las personas. Peligrosas no, peligrosísimas. Eran sujetos absolutamente desquiciados. Y de hecho la palabra loco es curioso porque la gente no sabe la etimología. La palabra loco viene de glauco, que es la palabra griega que define la pérdida del color. Es decir, se pierde el color de los ojos. Ese es el enfermo mental, la palabra loco. Pues yo con el doctor Cabrera, y sé que mucha gente a través sobre todo de la televisión y cuando le atracamos, ¿no? Para que nos dé algunos totales para la radio, siempre aprendemos, yo creo que en una circunstancia de tiempo como con muy poca gente, ¿no? Cantidad de conocimientos por minuto empleado. Esta escena del hombre con el escudo y el palo entrando en un lugar. Has mencionado un sitio, la Salpêtrière. Carmen, tú me decías que tenía una fama tremenda, ¿no? Que fue un epicentro, y ahora, doctora, a ver si nos puedes comentar esa rotura de las cadenas. Sí, además es que era una época en la que los psiquiátricos no eran tales, sino que eran centros hospitalarios donde se daban pues todo tipo y se concentraba todo tipo de personajes, desde prostitutas hasta mendigos, hasta dementes verdaderos, y estaban todos juntos. Eran los hospitales de pobres que se llamaban en la época, porque los manicomios empezaron ya luego cuando precisamente Pinel empieza a decir que no, que ciertos pacientes tienen que tener un tratamiento determinado y que esos médicos tienen que tratar solo a esos enfermos. Claro, eso con siglos de tratamiento vejatorio, ¿no? Hay otras enfermedades contagiosas que deben ser tratadas en otros lugares y que los mendigos no forman parte muchas veces de los dementes. Es entonces cuando empieza la separación, porque antes estaban todos mezclados, todos juntos, y además se los trataba pues de unas formas, hay verdaderas crónicas en las que hablan, por ejemplo, de cómo se trasladaba al manicomio de Zaragoza desde Madrid. Eran llevados, de Goya, el manicomio eran llevados en una carreta. Los dementes eran metidos como una especie de ataúdes de madera que solo tenían unas rejas por encima en la tapa por donde podían respirar. Y es que el camino duraba 25 días. Tú imagínate una persona en el estado de agitación que muchas veces tenían esos locos, metido en un ataúd y llevado 25 días a través de España por diversos pueblos. Era una escena terrible. El día que se rompieron las cadenas, ¿cómo fue, doctor? Pues fue, para un psiquiatra como yo, el día más maravilloso de la psiquiatría. Porque de repente un hombre, un ciudadano de la libertad, de la legalidad y de la fraternidad, entró en ese horrible lugar que nos ha comentado Carmen, donde era todo una mezcla de tragedia, de inmundicia, de dolor, etcétera, y dijo, quítenle las cadenas a ese hombre. Ese hombre es libre como yo y debe ser tratado, tiene el derecho a ser tratado como cualquier paciente. Eso fue impensable. Aún hoy, fíjate, es curioso, y lo digo aquí en los micrófonos, y ojalá me esté oyendo algún médico, que seguro que sí, aún hoy los médicos, en general, a los psiquiatras nos ven como no médicos. Y eso a mí me duele mucho. Me duele mucho porque soy tan médico como cualquier otro, un cirujano cardiovascular, tengo muchos amigos. La psiquiatría es hoy una especialidad de la medicina. Y aún hoy. Por lo tanto, la enfermedad mental y la propia especialidad siguen estando ahí como... Pero me gusta mucho eso que dices, ¿sabes por qué? Porque yo creo que como en todo está el materialismo puro y duro, el trabajar con la materia concreta, y tú en el fondo trabajas con la materia etérea más misteriosa, el pensamiento, ¿no? También, claro. Muchas veces. Aquí no hay una radiografía en la cabeza. Claro, y entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Muchos les da miedo? Claro, pero por sus propias angustias. Es decir, hace poco en una cena me decía una compañera que era médico, me decía, es que yo tengo miedo a desnudarme delante de un psiquiatra. Sin embargo, me desnudo delante de mi cirujano. Porque es más fácil desnudarse físicamente que decir, por ejemplo, que tienes angustia, que duermes mal, que no quieres ya a tu marido, que tu marido te hace esto, que tus hijos no te entienden. Todo eso, ese desnudarse psicológicamente, es el mayor esfuerzo que puede hacer un ser humano. Doctor, la fama de los lugares, ¿no? De los emplazamientos, los tenemos ya instituidos. Hemos hablado de la Salpêtrière, de lugares, de algunos que dan fotografías. Fíjate, en los amantes del misterio, entre comillas, que evidentemente van a los lugares con buena fe, casi siempre, atraídos por imágenes iconográficas que a ellos les llama la atención, no hay nada como un sanatorio abandonado. Es decir, porque nos genera quizá desde niño algo que muchos quizá que están ahí, que si la psicofonía, que si la foto, que si ese turismo del misterio, vamos a llamarlo así. Hay mucho turismo de España abandonada, muy interesante, por cierto, pero nada impacta tanto como, por ejemplo, a mí me ha ocurrido en algún sitio como la Atalaya en Ciudad Real, caramba, trozos casi de camisas de fuerza.
habitaciones almohadilladas. Acolchadas. Claro, todo eso nos parece tan alejado, en nuestro miedo en el fondo, que era en la locura, nos parece tan alejado que nos da más miedo. ¿Tú has conocido algún lugar en tu amplísima carrera y trayectoria que te haya impresionado a pesar de ser doctor? Que todo eso todavía impacta en el inconsciente. Bueno, hay dos sitios. Uno es Oña. En Oña, provincia de Burgos, hubo un psiquiátrico antiguamente, después en la Guerra Civil se convirtió en hospital, después fue prisión, etcétera. Era un sitio de esos un poco mágico, donde se recluía a los enfermos mentales muy graves. Y el otro sitio tremendo, tremendo, es el psiquiátrico penitenciario de Carabanchel, donde estaban los psiquiátricos enfermos mentales más peligrosos que había en España. Es un sitio tremendo. Pero lo que decías, hay un algo de razón en eso, porque una cosa es un hospital físico, por ejemplo, el hospital de tuberculosos, y otra cosa es un hospital mental. Parece que cuando ya ese hospital mental se ha abandonado, ya no hay nadie allí, queda en el aire, y esto es un misterio, y yo como científico pues no puedo dar pábulo a esto, queda en el aire el sufrimiento mental, porque el sufrimiento en el aire de la mente no es lo mismo que muchos huesos rotos. Huesos se ha roto, total, pero algo queda en el aire. El sufrimiento en el aire, la sensación de que ha habido mucho dolor, ¿no? Muchas escenas que se han quedado ahí. Yo sé que habrá seguro preguntas, cuestiones. Pero muchísimas. Dice que, bueno, por lo que veo está inundado, doctor, las vías de contacto están completamente colapsadas, en fin. Vamos a ver si extraemos algunas, así a vuela pluma, Carmen. Venga, vamos con algunos mensajes. Nos dicen, ¿cuáles han sido los manicomios donde se han realizado más atrocidades? Me ha dejado sorprendido lo de Goya. Sí, Corral de Locos. ¿Hay algún dato? Hombre, sería difícil, ¿no? Doctor, imagino que los que estuvieran en Madrid... Es que la misma frase encierra un estigma. Es decir, no es que se hagan atrocidades, es que hace 150 años no se podía hacer nada con un agitado. Y entonces se le ataba a una silla giratoria, se le hacía girar muy deprisa en esa silla giratoria y eso le calmaba. O se le metía en un baño de agua helada y eso le calmaba. Y eso que hoy sería una atrocidad, entonces no lo era. Igual que lo que mencionaste de las lobotomías o incluso el propio electroshock que aún mantenemos hoy. Dentro de 200 años, dar las pastillas que damos hoy será una atrocidad. Por eso esa pregunta es una pregunta trampa. Claro que se han hecho atrocidades. Se ha quemado a mucho enfermo mental por la Inquisición. Eso era una atrocidad. Lo tenían además como poseído en muchas ocasiones. Claro. Los enfermos mentales eran tratados como poseídos, decían que tenían el demonio en el cuerpo porque no lo consideraban una enfermedad, lo consideraban como algo divino. Y había un libro en el que se entrenaba y se decía cómo había que determinar si esta persona estaba poseída. El Maleus Maleficarum. Es decir, es que es historia. Más preguntas. Vamos con más preguntas. Nos dice, ¿cuándo se decide que una persona debe estar internada? Vamos a ver, la decisión médica la toma el psiquiatra y el único que puede autorizarlo es el juez. La única autoridad legal de un Estado de Derecho es el juez. Por tanto, esa persona que está enferma, el médico diagnostica y dice debe ser internada para tratamiento y el juez debe decir sí, intérnese. Sofía quisiera preguntarle al doctor qué significa para él una enfermedad mental, una verdadera enfermedad o un delirio de las neuronas. El cerebro está lleno de neuronas. No existe nada que el cerebro haga, ya sea sano o enfermo, que no lo hagan las neuronas, querida amiga. ¿Es verdad que los locos podían antiguamente considerarse personas poseídas? Lo acabamos de comentar. Buenas noches, mi hermana estuvo ingresada en Cienpozuelos. Cuando iba a visitarla, la mirada vacía de estos enfermos causaba mucha inquietud. ¿Quiénes están más locos, ellos o nosotros, que no lo estamos? Saludos al doctor Cabrera, nos dice Fran. Una pregunta así filosófica. Cienpozuelos, ya mencionaba Cienpozuelos Pérez Galdós en su libro. Cienpozuelos es un psiquiátrico tradicional de la Orden de San Juan de Dios. Tiene ahora 1000 camas aproximadamente. Cienpozuelos tiene 125 años de historia y alguna vez deberíamos dedicarnos un poco ahí, porque en la Guerra Civil fueron fusilados todos los hermanos hospitalarios. Y fue un desastre porque solo ellos sabían tratar a los enfermos. Importante lo que dice el doctor, porque hay una cosa que la gente a veces no cae en ella, y es la evidencia. Muchas veces la Iglesia, que por un lado la Inquisición hizo lo que hizo, por otro lado la Iglesia en ocasiones eran los únicos que se ocupaban de esta parte de la sociedad. Sí, señor, y la gente debe saber que cuando Fidel Castro bajó de Sierra Maestra, a los únicos que no tocó un pelo fue a los hermanos de San Juan de Dios, porque pensó, ¿quién va a cuidar mejor a los locos cubanos que los hermanos de San Juan de Dios? Pues esto me parece a mí una clase, una especie de aula magna. Estamos todos como en aquel cuadro famoso, ¿no? Lección de anatomía.
de Rembrandt, todos mirando, pues aquí mirando al doctor Cabrera, y es que a mí me surgen, chicos, en cualquier momento, Juanje, Santi, pero dejarme una cosa nada más. Oye, la camisa de fuerza, doctor, ¿se sabe cuándo se empieza a emplear? Que es uno de los elementos que de inmediato te identifica con ese mundo sórdido, ¿no? Y mundo, cuidado, tan humano como el nuestro, con todo el respeto, pero que nos da miedo. Bueno, la sujeción de camisa de fuerza es antigua. Antiguamente, muy antiguamente, se ataba al agitado con cuerdas. De ahí se pasa a cinchas, y de las cinchas se pasa a una especie de camisa, digamos, de tela fuerte, de manera que los brazos, al estar cruzados, pues no pueden moverse. Las primeras camisas de fuerza, un poco parecidas a las que hoy siguen existiendo para casos de urgencia psiquiátrica, tienen 100 años escasos. ¿Preguntas, Santi? No, la verdad es que el tema es apasionante, y más que una pregunta quería corroborar una cosa que ha mencionado el doctor Cabrera, que es la importancia de la Iglesia. Cuando mencionaba antes la historia de Bedlam, en los países protestantes, lógicamente no había esas órdenes de monjes católicos que estaban allí. Las condiciones eran terribles, hasta tal punto de que cuando... Como simples desechos, no humanos, claro. Tú fíjate hasta qué punto llegaban, que para tener unas condiciones un poco mejores, algunos de estos enfermos de Bedlam se les cosía en la manga, en el brazo, cerca del hombro, una plaquita metálica, y se les dejaba salir un cierto tiempo para que se ganasen la vida mendigando o haciendo lo que podían para tener unas condiciones un poco mejores. A lo mejor una habitación compartida en vez de estar en un verdadero corral, a lo mejor un plato de comida decente en vez de unas gachas llenas de insectos incluso. En definitiva, unas condiciones atroces que además yo pude ver, porque estuve en Bedlam, estuve en una exposición que hubo en el propio hospital. El hospital moderno ni siquiera está en el emplazamiento del antiguo, que ya no existe, pero sí, aprovechando una estancia en Londres, pues pude ver una exposición rememorando todo aquello, y te puedo asegurar que por malas que fueran aquí las condiciones, precisamente esa actuación de las órdenes católicas pues la hicieron bastante más soportable de las condiciones que había en otros países. Yo sí quería preguntarle al profesor Cabrera una cosa que una vez le pregunté a un gran psiquiatra de este país, que es... se me acaba de ir el nombre ahora mismo, hombre, por cierto, García Andrade. García Andrade, efectivamente. Amigo, sí. Y es una cosa que me dio pavor cuando le pregunté. Y es porque a todos nos da muchísimo miedo el tema, por ejemplo, que si no se nos puede contagiar la gripe A o otras cosas. Y yo le preguntaba a García Andrade si se puede contagiar la locura. Y efectivamente, ¿tú qué opinas al respecto? O sea, un cuerdo como nosotros, entre comillas, ¿cuánto tiempo aguantaría en un manicomio sin volvernos locos? O nos volveríamos locos a la fuerza, aunque seas el tío más estable del mundo. Qué interesante, Juanje. Hay una película muy buena, en blanco y negro creo que no estaba en color todavía, que se llama El corredor sin retorno. En la cual película un periodista se mete en un psiquiátrico para tratar de investigar unos asesinatos que hay allí. Y no puede soportar la presión de ese psiquiátrico y acaba allí ingresado. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que si tú eres sano puedes volverte loco porque una persona con una enfermedad mental te contagia? No, definitivamente no. Pero sí es cierto que si eres algo vulnerable, eres sensible o tienes cierta tendencia a la inestabilidad y estás constantemente, eso que se dice mucho, el psiquiatra al final está pirado. No es cierto. Y yo les recomendaría a los que nos están escuchando que si alguna vez necesitan un psiquiatra, ojalá no lo necesiten, no busquen a un señor que toca el saxofón y se fuma un canuto. Es decir, que busquen a un tío normal. Un señor que va en su coche y es padre de 4 hijos. Será mejor psiquiatra que el que toca el saxofón. Porque si no, se busca siempre... No, este psiquiatra es bueno porque... La excentricidad. Claro, de ninguna manera. Entonces la pregunta de Juanje está... Ahora es cierto que las ideas son lo más contagioso que hay en el mundo. Ahora con la fiebre porcina, que estamos todos desquiciados con esta tontería, perdonad que aproveche el micrófono para mi pequeña opinión respecto a la fiebre porcina, las ideas sí que son peligrosas. Cuando Hitler llegó al poder, lo he dicho varias veces, la mitad de las cátedras de psiquiatría alemanas, donde había personajes de una talla mundial, creyeron a pie juntillas que los alemanes eran una raza especialmente elegida. Y además se demostró científicamente. Hombre, pero una pregunta. Por ejemplo, si a alguien le metieran solo con esquizofrénicos en un momento extremo, o sea, gente que está viendo cosas, oyendo cosas, tal, ¿tú te acabarías volviendo esquizofrénico o es impensable? Es impensable, científicamente impensable. Puede totalmente. haber sugestión, pero nunca ese. Nunca. Y la pregunta es, yo estoy imaginando al doctor Cabrera y me gustaría que lo que quieras, doctor, recordar, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? En conversaciones al margen incluso del plató hemos hablado de tu
de tu biografía que recuperas en este libro. Yo estuve allí, Memorias de un psiquiatra forense, y yo creo que aún te dejas cosas, seguro. Que recomendamos. Sorteamos 3 ejemplares, luego daremos las fechas de la feria del libro, porque de verdad que nos gusta, ¿no? Que el doctor Cabrera tenga también este reconocimiento de otro mundo que no es el suyo, que es el científico, el ortodoxo y el que ya sabemos que, como es otro, de mucha gente joven que nos lo dice, ¿verdad? Que es que aprende cada semana, y eso me parece también una joya. Experiencias personales, doctor. Siempre hemos visto, por ejemplo, al psiquiatra en determinadas circunstancias, tal y como hemos puesto el panorama, como era antes, que puede llegar a pasar peligro también, tratando a determinados enfermos. ¿Esto es cierto o es mito? Sí, es cierto. Hay varios psiquiatras, en España concretamente, varios psiquiatras que han muerto a manos de sus pacientes. El primer psiquiatra que hizo la primera psiquiatría forense, que es una de mis especialidades, digamos, lo apuñaló un trastorno paranoico que él trataba en un momento de descuido. De hecho, en los hospitales psiquiátricos antiguos, en los corredores, había espejos como estos que se ponen en las carreteras que tienen mala visión, para que nunca perdieras de vista la visión de tu espalda. Porque claro, las cosas eran así y así se las hemos contado. Y entonces, bueno, siempre hay peligro. Ahora te diré una cosa, el enfermo mental de verdad, es mucho menos peligroso y con tratamiento que el normal, Vamos, gente normal peligrosa hay mogollón. Lo digo en plan un poco de broma, pero a ciencia cierta. Solo un 3% de los enfermos mentales cometen algún delito de sangre en su vida. Sin embargo, menudo dato acabas de dejar, siempre lo digo a nivel casi poético, literario, en este caso poesía de romanticismo un poco oscuro, ¿no? Es decir, algunos psiquiatras, algunos adelantados pioneros en esto del estudio de la mente humana, murieron a manos de sus propios pacientes en un descuido. Más preguntas, Carmen. Más preguntas. Nos dicen que le gustaría agradecernos que toquéis este tema porque soy enferma mental. Por desgracia todavía se nos mira mal. Mi enfermedad es un trastorno bipolar. Por cierto, que ese término se ha puesto como... O sea, antes no se conocía tanto y en unos años a esta parte, el público en general, me refiero, se hacen muchos libros y estudios y ante todo le mandamos un fuerte abrazo a este hombre. Hombre o mujer, porque no afirmaba, no sabemos. De pequeña me daban miedo los deficientes mentales. Hoy en día soy profesora de educación especial, paradojas de la vida. Un saludo desde Ceuta. Felicidades al doctor Cabrera, soy estudiante de anatomía patológica y me encantan todas sus explicaciones cargadas de sabiduría. Muchos besos. Se dice que el emperador Calígula padeció una enfermedad mental, posiblemente derivada de algún mal físico. Sin embargo, Nerón era un psicópata. ¿Qué diferencia hay entre psicópata y enfermo mental? Bueno, es una pregunta muy interesante esa, porque efectivamente Nerón era lo que se llamaba antes un psicópata, o lo que hoy llamamos trastorno antisocial de la personalidad, un sujeto sin afectividad. Nerón era tan psicópata, digamos, que el propio Séneca escribió un libro para él, de clementia, sobre la clemencia, para intentar mitigarle. Y bueno, ya sabemos cómo acabó Séneca. Pero es que Calígula era un trastorno psicótico. Es decir, se sabe por los libros de historia que Calígula veía cosas. Eso significa que tenía alucinaciones, tenía delirios, oía voces. Por lo tanto, entre el trastorno de la personalidad o psicópata, carente de afectividad, el silencio de los corderos, todo el mundo lo tiene en la cabeza, y el trastorno psicótico hay un abismo. Ambos son trastornos, pero la enfermedad mental de verdad, auténtica, es la del trastorno psicótico, el delirio. Doctor, una cosa nada más, porque es que la tengo en la mente ahora mismo. Las visiones, alucinaciones, las descripciones que hay, ya no digo de la antigüedad porque imagino que queda poco texto escrito, ¿son muy parecidas a lo que una persona que hoy tiene visiones y alucinaciones os transmite? Es decir, lo que se aparece, que imagino que para nosotros es una visión, alucinación no real, pero para el que la sufre es absolutamente real, ¿se parece? Las alucinaciones siguen existiendo en la enfermedad mental, pero tienen una patoplastia que se llama, es decir, cambian conforme cambian las culturas. Es decir, antes, por ejemplo, al trastorno esquizofrénico le perseguía, pues, por ejemplo, el emperador. Ahora le persigue la KGB. O sea, la cultura modifica, pero la alucinación es la misma. Y quisiera aprovechar esto que me preguntas o me dices para insistir en algo importante. No todos los que alucinan son enfermos mentales. Cuidado. Porque entonces convertiríamos a todos los místicos de todas las religiones en enfermos mentales y convertiríamos, como hizo Freud, muy injustamente, la religión como una gran enfermedad mental colectiva.
¿Y qué te parece que personajes como Jung, que estudiaban la mente de cierta forma y fueron muy influyentes, llegaron a esa delgada línea tan estrecha entre problemas mentales y en ocasiones el umbral del misterio, que dejaran por escrito incluso que sufrieron visiones fantasmagóricas, que vieron fenómenos paranormales? Mucha gente no lo sabe. Algunos de los importantísimos creadores de pensamiento del siglo XX dicen que una de las personalidades más influyentes del siglo XX afirma esto. Es cierto que la psiquiatría, si se aborda sin tapujos, imagino que sin temores, está muy cerca de esos fenómenos que llamamos paranormales. Completamente de acuerdo, porque el fenómeno paranormal, digamos que es el que no tiene explicación física. Teóricamente los psiquiatras tenemos que explicar, aunque sea por enfermedad, esos fenómenos alucinatorios. Pero aquí hay una cosa importante, y es esa alucinación o ese delirio o esa voz que escucha la persona que tiene la enfermedad mental, la puede escuchar también un sujeto sano, pero en un estado de trance, es decir, un místico, en un estado especial de exaltación anímica y emocional, puede oír cosas que no significan que está enfermo. Igual que cuando uno está enamorado completamente de su mujer, la ve la más bella y la más inteligente, que es lo que se llama la deformación afectiva de la realidad, que es muy bonita y que tantas poesías se han escrito sobre ella. Es decir, vivimos, como tú dices, en una línea que podemos pisar los dos lados. Apasionante línea, desde luego. Nos dicen buenas noches a todo el equipo de Milenio 3. Dicen que la locura solo vive un piso más alto que la genialidad. Nos lo contaba Jesús desde Madrid. ¿De acuerdo, doctor? Aunque sea brevemente. Hay muchos genios que fueron enfermos mentales. Todos los conocemos, Van Gogh, etcétera. El propio Goya que tú mencionabas. Estaba ya ahí, ¿no? Claro, el propio Goya tenía grandes delirium tremens, que eran síndromes de abstinencia, porque él bebía mucho, entonces tenía un alcoholismo y veía monstruos y los pintaba, como pintaba genialmente. Entonces, la genialidad y la enfermedad mental siempre han llevado de la mano. Pero no necesariamente, lógicamente, los grandes genios han tenido una enfermedad mental. Francisco Sánchez nos dice: yo conocí el psiquiátrico de Oña. Algunos enfermos les dejaban salir por el pueblo. Bueno, es normal, ¿no? Sí, totalmente. Porque lo que pasa es que él yo me acuerdo del de O'Donnell, el de Menorca, el Sí. que hay en el hospital de O'Donnell, que también salen a pasear por allí. Claro. Los que están más o menos... Sí, pero este muchacho que nos ha escrito esto, conoce ya el Oña moderno. O sea, ahora hay un hospital psiquiátrico en Oña. Y por supuesto que salen por el pueblo. Es decir, salen, toman café y si tienen que dormir allí duermen, igual que en Cienpozuelos. Nadie está encerrado con cadenas en ningún lado. A veces se precisa de alguien que se preste a escuchar para no llegar a la locura, nos decía Fina desde Barcelona. ¿Se puede luchar contra la genética o estamos predeterminados desde que nacemos a sufrir una enfermedad mental? Lo preguntaba Carmen. Esa pregunta es muy interesante porque todos no la hacemos. Es decir, ¿qué parte yo he heredado de mis padres? ¿Y qué parte puedo yo modificar respecto a mi futuro? Y entonces nos dividimos en dos grandes grupos de personas. Los que creemos que la genética es dura pero se puede modelar, y los que dicen que la genética es un fatalismo. Yo pienso lo que decía Ramón y Cajal, que fue un premio Nobel que tuvimos en España magnífico, descubrió la neurona concretamente. Él decía que el hombre Casi era... nada, y fue brutal, porque en 1906 le dieron el Nobel por eso. Él decía una frase, que es la frase que adorna, por cierto, el Hospital de la Paz de Madrid. Decía: el hombre es escultor de su propio cerebro. Tú puedes esculpir tu cerebro. Si tú estudias mucho, haces más grandes tus neuronas. El que nos esté escuchando, que sepa que si lee, estudia, observa y curiosea, tendrá más neuronas y eso incluso le protegerá de la demencia en el futuro. O sea, hay un cambio físico gracias a la cultura, y eso me parece que son cosas que pocas veces se dicen. Por cierto que Ramón y Cajal, doctor, utilizaba el hipnotismo y le interesaba el hipnotismo. Lo que me has contado de tu padre me ha impresionado. Pero ¿no está también la delgada línea del misterio en la propia hipnosis, sea psiquiátrica o no? ¿No hay un misterio con un trasfondo que no se acaba de comprender? Esto de anular la voluntad. Sí, porque la hipnosis es un sueño inducido donde al caer todas las censuras que tenemos estando conscientes, uno se va retrotrayendo en el tiempo, hasta los comienzos. Hay quien dice que se va más allá, que incluso puedes llegar a la memoria filogenética. Hemos dicho muchas veces en diversos programas que tenemos dos memorias, la nuestra individual y la de la especie. ¿Cuántas cosas recordamos que son de la especie? Es decir, recuerdos que incluso van hasta las cavernas. Muchos miedos que tenemos hoy son los mismos que tenían los hombres de Altamira. ¿Hay alguna escena, doctor Cabrera, que se te haya quedado en la retina, que hayas visto hacer algún enfermo mental? Por lo extraño, por lo extraordinario, por lo inesperado. Las más trágicas son el suicidio. Es algo que no he podido superar nunca. Cuando el enfermo mental se suicida, y he tenido que atender muchos casos de estos, no lo puedo olvidar.
Yo podría olvidar una autopsia o un tratamiento, pero cuando el enfermo mental se suicida de manera muy brutal. Es decir, el enfermo mental que se suicida lo hace tratando de destruirse. Y entonces son esos suicidios tremendos donde se clavan ellos mismos una hacha, ellos solos. Es decir, eso es trágico. En lo trágico que a mí me corresponde como forense. Esas son las cosas que más me han impactado. En lo malo y en lo bueno, lo increíblemente dóciles que son cuando están bien. Es decir, yo he ido, por ejemplo, a una misa en Cienpozuelos con 300 enfermos mentales en la iglesia y que no se oiga una mosca. Eso es increíble. Cuando tú vas a cualquier iglesia, a una parroquia un domingo, y la gente para comulgar se dan codazos. Y lo digo defendiendo la magnífica docilidad que tienen los enfermos mentales. Doctor, hemos tenido y hay cientos de preguntas, ¿no? Sí, hay cientos de muchísimas. preguntas, y yo lo que invito al doctor Cabrera es que vuelva en otra ocasión y tengamos esta lección de una hora, ¿no? Porque claro, se quedan tantas cosas, cientos de mensajes, por las 3 vías diferentes. Vamos a sortear este libro. ¿Por qué este libro, doctor? ¿Puedes hacerlo en titulares como tú sabes? ¿Por qué? Sí, es muy simple. Yo decía en la introducción del libro que la vida de las personas tiene como 2 fases, una de acción y otra de reflexión. Y cada uno debe poner el límite entre la acción y la reflexión. Y para mí ha llegado ese límite. Quiero decir, yo no soy muy mayor, tengo 52 años, pero es difícil que yo viva muchas más cosas interesantes. Viviré, reflexionaré cosas, y este es el punto. Por eso digo, voy a escribir lo que he visto y ya veremos el futuro lo que me depara. ¿Qué se va a encontrar la gente? Aunque sea así a vuela pluma, cosas que le pueden sorprender. Bueno, verte tirándote en paracaídas es sorprendente. Es una Eso cosa sí un poco sería así. documento, Mil cosas que no cuento, pero es memorias de un psiquiatra forense que no hay muchas en nuestro país. Bueno. ¿Qué puede aprender la gente? Realmente es una biografía sencilla de mí, que lo he hecho además sin ningún tipo de jactancia, o sea, porque no tengo ningún tipo de rollo y no carezco de vanidad. Decir esto en los micrófonos suena un poco, y no, el ego para mí no existe, y la ansiedad tampoco. Por lo tanto, la gente se va a encontrar un recorrido biográfico de mi propia vida y cosas curiosas que me han sucedido. Pues estar en Nueva York cuando las torres fueron tal, estar el 11 de marzo atendiendo a las personas que sufrieron el accidente de Madrid, el accidente del secuestro, pues estar en París cuando se mataba a Lady Di, cosas que el azar me ha conducido a Te ellas. pillan todas, Todas. Te pillan Hay quien todas. dice que soy un gafe y por eso ya cuando viajo procuro. Ya sabemos que no, simplemente por los datos de audiencia, ¿no? Cuando viene el doctor, Eso sí. de gafe nada. Yo estuve allí, José Cabrera, vamos a sortear 3 ejemplares, lo ha hecho Ediciones Encuentro, que hacen, por ejemplo, unos libros de tema medieval y románico impresionantes. Te felicitamos, doctor, muchas gracias. Solo te pido que vuelvas a esta que es tu casa para aprender un poco contigo. Oye, y que te iremos muchísima a ver gente, el día 5, ¿no? Sí. Día 5. Ahí estaré con En la la gente. caseta del Corte Inglés, por la tarde. Por la tarde, sí, señor. Oye, pues nos pasaremos, Señora, ¿no? muchas Aquí gracias. los del Es verdad, equipo, a claro que ver sí. si nos firma un Doctor librillo. Cabrera, día 5, yo estuve allí, de verdad que es de las personas que yo tengo que decirlo, que han sido un auténtico lujo y que seguirán siéndolo, porque ahora estamos ya finalizando temporada, casi en radio y en tele, casi, quedan muchas sorpresas, pero de verdad alguien con el que siempre aprendes de forma didáctica, y tan poca gente así, doctor. Gracias por ser así, gracias por este libro, gracias por ser amigo de la nave del misterio. Gracias. Gracias a vosotros de todas formas, porque aquí se está fenomenalmente. Estoy como en mi casa. Ah, qué bien, de verlo, Es yo que te decía, es quédate que más es, tiempo. No, por favor. Doctor, un abrazo muy grande. A vosotros. Suerte. Para vosotros también. Pues muchísimas cosas, ¿verdad? Muchísimas cosas para aprender, para saber, para descubrir, para ser curiosos. Vamos a ir con esas grabaciones después. Vamos a ir con una historia que nos trae Santi, increíble. Tantos mitos hay sobre bebidas, por cierto. Esto sería casi un poco entrar entre lo humorístico de algunas historias, o no, mitos sobre bebidas. Hay una noticia tremenda sobre una famosa marca, Red Bull, que en Alemania tiene muchos problemas. Hablaban de cocaína, mitos de las bebidas industriales. Juanje nos trae un material impresionante de las costas desconocidas de Turquía. Ha visto cosas que poca gente ha visto. Y hablaremos del gigante extremeño. No, perdón, del gigante aragonés. Es que hay varios gigantes en España que tienen su historia. Y muchas más cosas. Un informe... Bueno, en fin, no sigo porque viene después toda la información.